Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Joana Rosero Vélez, estudiante de Ingeniería Industrial, cuarto semestre. Este es mi documento de identidad, no sé si lo alcanzan a ver. Y a continuación realizaré el video de sustentación de la actividad de reconocimientos de conceptos básicos del curso de Física Electrónica. Entonces, para iniciar, pues en la actividad me están pidiendo realizar un montaje de un circuito mostrado en la figura 1 con el simulador Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia. A partir del uso y la variación de la fuente de tensión, debo completar la tabla 1 y generar una gráfica voltaje versus resistencia versus corriente, dejando fija la resistencia en 10K. El estudiante, a partir de un valor de 3.5 voltios e incrementar de 0,1 a 0,1 hasta llegar a 5 voltios y tomar los diferentes valores de la corriente resultante. Entonces, para iniciar, pues aquí el circuito que voy a simular, payaso. Este es el pantalla de la simulación del circuito, donde debía pues simular las actividades que me respondió. Entonces, esta es mi simulación. Aquí lo que hice fue en el buscador buscar, valga la redundancia, cada una de los componentes que necesitaba para desarrollar este circuito. En este caso usé una fuente, el multímetro y la tabla de trabajo. Entonces, una vez tenía ya mis componentes, lo que hice fue configurarlos. Por lo menos me están diciendo que la resistencia iba a ser fija en 10K. Entonces aquí tengo la resistencia, la tengo en 10. Me decían que el voltaje debía iniciar en 3,5 voltios. Voltaje, aquí lo tengo, 3,5. Entonces lo configuro a 3,5. Configurado. Y el multímetro debía tenerlo, digamos, corriente en amperaje. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo eso, aquí me aparecía pues iniciar la simulación, ya ahí lo tengo, ahí ya estoy simulando. Entonces, estos datos son los que yo debo, pues, con los que debo llenar la tabla. ¿Qué tabla? La siguiente. Entonces, tenemos que el voltio son 3,5 voltios, me da una corriente de 50 microamperios. Entonces, aquí, llenando la tabla, mira, voltaje 3,5, la corriente nos dio 350 microamperios. Son estos 350 que están viendo aquí. Porque acá tengo pues los ejercicios, porque como me los están dando en microamperios y el ejercicio me lo está haciendo en miliamperios, de unas conversiones. Mira, aquí me están viendo en miliamperios. Lo que hice fue hacer unas conversiones. Y así sucesivamente, pues hice toda la tabla. Mira, inicié en 3,5 y terminé en 5. Aquí vemos cómo lo hice, mira. Estamos en la fuente, 3.5, miremos con 3,6, me da 360 microamperios, 3,7, me da 370, 3,8, me da 380, vamos a ver con 4, me da, aquí dice 3, con 4, me da 400 microamperios, así hasta llegar a 5. Me da 500 microamperios, ¿vale? Entonces eso fue lo que yo hice. Sí, habla. Haciendo la habla, sabemos que los resultados me dan en microamperios, pues debería de pasarlo a miliamperios. Sabemos que esta tabla la trabajamos con la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que el voltio es igual a la corriente por la resistencia. Voltio es igual a la corriente por resistencia. Pero aquí yo necesito corriente. Entonces, basado en eso, teniendo en cuenta eso, lo que tenemos que hacer es despejar. Como sabemos que voltio es igual a la corriente por resistencia, pues para despejar la corriente nos queda que la corriente es igual al voltio, o sea, esto es igual al voltio dividido la resistencia. Entonces, para hacer eso hacemos 3.5K
que 3.5K. 3.5 voltios lo dividimos por 10K, que era el valor de la resistencia fija, me da 350, que es lo que me marcó el multímetro, ¿cierto? Es lo que me marcó el multímetro. Y estos 350 yo necesito pasarlos a miliamperios porque así me lo está pidiendo la actividad. Entonces sabemos que para poder pasarlo, esto se expresa por 10 a la menos 6. Entonces basado a eso, 350 dividido 1000 me da 0.35, y esta es la fórmula que hice de conversión para pasarlos a miliamperios. Así lo hice con cada uno de los puntos de la tabla, como lo pueden observar. Y ahí están los datos. El cálculo de la resistencia sí sabemos que es fija. Este cálculo sabemos que la resistencia es igual al voltio sobre la corriente, o sea, 3,5 sobre los 0,5. Aquí está expresado de esa manera, eso me da 10.000, ¿cierto? Entonces así lo hice sucesivamente con cada uno de los. Una vez que me hacer graficar versus voltaje, ¿cierto? Entonces, con esos datos que tengo arriba en la tabla, yo realicé esa gráfica. Lo que me está indicando la gráfica es cómo varía la corriente con respecto al voltaje, dado que la resistencia es constante. Sabemos que es de acuerdo, de acuerdo a esto, pues podemos interpretar que a medida que aumenta el voltaje, pues la corriente también va aumentando. Esto es directamente proporcional. Ellas son directamente proporcionales. Una aumenta, la otra aumenta, si una baja, la otra baja. Bueno, el siguiente punto me dice de voltaje y corriente y cómo se puede medir. Entonces, de voltaje se puede decir que es una medida de que, o sea, el voltaje es la medida de la energía potencial eléctrica por unidad de carga que existe entre dos puntos de un circuito. Se puede pensar en el cómo la presión que impulsa los electrones a través de un conductor. O sea, para mí el voltaje es como la fuerza con la que salen los electrones por un conducto. Esa para mí es la definición de voltaje, es como yo lo entendí. ¿Cómo se puede medir? Usando un multímetro, ya sea análogo o digital. Esto es un dispositivo que puede medir voltaje, resistencia o corriente. Lo que hay que hacer es como configurar a lo que se necesita. Se configura el multímetro, en este caso se pone en el modo de voltaje, se conectan las ondas de la positiva y la negativa en el punto de referencia o tierra y se lee el resultado. En corriente, pues corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor o circuito de un periodo de tiempo. La corriente es la cantidad de carga que pasa por un punto de circuito por unidad de tiempo. Su unidad del sistema internacional es el amperio, del voltaje es el voltio, y están pues identificados por voltio, por la B mayúscula, B pequeña, y la A mayúscula, amperios. Realmente así, para medir la corriente es igual con un multímetro. Ya sabemos que sino configurarlo dependiendo de la necesidad. En este caso sería la corriente, y que se ha indicado con el símbolo de la letra A, que es de amperios. Se conecta el multímetro en serie para medir la corriente y se leería el resultado. Como conclusión, el trabajo realizado muestra que el comportamiento del circuito es coherente con las expectativas teóricas basadas de la ley de Ohm. También esta experiencia resalta la importancia en la predicción y análisis de comportamientos eléctricos y subraya la utilidad de herramientas. Además de eso, puedo decir que, ya que yo no tenía ningún conocimiento de la parte eléctrica más que conectar un enchufe, un cable a un enchufe, no sé,
Este trabajo me sirvió para adentrarme un poquito más en ese mundo, entonces me pareció muy chévere lo de la parte de la simulación porque me hizo aterrizar los conceptos que estaba viendo, como ponerlos en práctica, identificar qué es y para qué son cada uno y cómo se mide. Entonces me pareció muy chévere este trabajo, muchas gracias por su tiempo para ver este video y nada, gracias.